El 6 de agosto del año 133 a.C., las legiones romanas de Publio Escipión arrasan la ciudad celtibérica de Numancia, símbolo de resistencia ante los romanos. Sus habitantes la habían defendido con valentía y muchos prefieren suicidarse el día anterior a su entrega antes que caer bajo la dominación romana. Tras su victoria, Escipión impondrá el castigo supremo de la destrucción y reducción a cenizas de la ciudad, además de prohibir su reconstrucción para que quede como ciudad maldita. El último conflicto que tuvo lugar en Hispania entre la República Romana y las tribus celtíberas que habitaban las inmediaciones del Ebro fue, a su vez, el epílogo de las guerras celtíberas. Esta contienda se resolvió tras 20 años de guerras intermitentes. La primera fase de la guerra se inició en el año 154 a.C., debido a una revuelta de las tribus celtíberas del Duero. El sometimiento de los pueblos de la península Roma tenía ciertas excepciones. Ciertos pueblos hispanos opusieron una heroica resistencia. Entre ellos se tiene constancia de la batalla de Numancia. Tito Livio escribió: Numancia, aunque inferior en riquezas a Cartago, Capua y Corinto, respecto a valor y distinción, fue igual a todas y fue la mayor gloria de Hispania. Esta ciudad, sin murallas ni fortificaciones, y situada en una prominencia en las inmediaciones de un río, con una guarnición de 4.000 celtíberos, sostuvo ella sola el ataque de un ejército de 40.000 hombres durante 11 años. Y no solo eso, sino que también logró rechazarlos fuertemente en diversas ocasiones y les hizo formar vergonzosos tratados. Finalmente, puesto que se trataba de una ciudad que no podía ser conquistada, se vieron obligados a llamar al general Escipión, que había destruido Cartago. Quinto Pompeyo era un inepto, según relatan sus contemporáneos. Llegó a Celtiberia con cerca de 30.000 infantes y 2.000 jinetes dispuestos a derrotar a los numantinos. Consiguió pequeñas victorias iniciales e incluso llegó a rodear la ciudad, pero la llegada del crudo invierno de la meseta, la falta de recursos y provisiones y las victorias progresivas de los numantinos hicieron que acabara negociando en secreto un tratado de paz que aseguraba la permanencia de la ciudad y el repliegue de las tropas romanas. En el año 139 a.C. fue puesto al frente de las tropas el general Marco Popilio Lenas. Cuando los numantinos quisieron hacer prevalecer el tratado que había firmado Quinto Pompeyo, Lenas, que no reconocía ningún tratado que no hubiera sido firmado por el Senado romano, decidió hacerles la guerra. Roma decidió, por consiguiente, ignorar el tratado de paz de Quinto Pompeyo y envió a Cayo Hostilio Mancino con 40.000 hombres. De ellos la mitad eran auxiliares celtíberas, para que continuara la guerra. Mancino asaltó la ciudad, pero fue repelido en diversas ocasiones por los 4.000 guerreros defensores, en tanto que la resistencia numantina seguía sumando victorias para su causa. El Senado romano veía en ella un duro contrincante al que había que terminar por someter, costase lo que costase, como en el pasado fue con Cartago. En el 134 a.C., el Senado encomendó la tarea de rendir la ciudad a Publio Cornelio Escipión Emiliano, vencedor de Cartago. El nieto adoptivo de Escipión el Africano viaja hasta Hispania y Citerior, donde consigue armar un ejército de 20.000 hombres, más de 40.000 auxiliares, entre los que contaba caballería númida cedida por el rey Yugurta, y un gran número de aliados locales, en total unos 60.000 soldados. Escipión comenzó por someter al ejército allí desplegado a un durísimo entrenamiento. Dice Apiano que desterró a todos los mercaderes, rameras, adivinos,
y agoreros a quienes los soldados consternados en tantos infortunios daban demasiado crédito. Expulsó a los criados, vendió carros, equipajes y acémilas. Conservando solo lo necesario, buscó conseguir tener moralizado y bien formado a su ejército, sumiso y hecho al trabajo y a la fatiga. Conseguido este objetivo, trasladó su campo cerca de Numancia, cuidando de no dividir sus fuerzas, como hicieron otros, ni de batirse sin antes explorar. Cuando Escipión Emiliano se presentó ante las murallas de Numancia a finales del otoño del año 134 a.C., lo hizo con la idea ya concebida de tomarla por bloqueo, para lo cual se ordenó la construcción de varios campamentos y de un sólido vallado de cerca de 4 kilómetros de extensión alrededor de las murallas, para el que se usaron cerca de 36.000 estacas. Tras 15 meses de asedio, atacada por la peste y hambruna, la ciudad se rindió finalmente el 6 de agosto del año 133 a.C. Sus habitantes, sin embargo, prefirieron el suicidio a entregarse, incendiando la ciudad y las casas para que no cayeran en manos de los romanos. Cuando el ejército de Escipión Emiliano decidió entrar en la ciudad, encontró pocos supervivientes, los cuales fueron llevados a Roma como botín de guerra y vendidos como esclavos.